Estuve probando durante una semana un nuevo dispositivo para tener Android Auto que fue diseñado específicamente para nuestra bike BJ30. Promete ser la solución ideal para los que quieren enchufarlo una vez y olvidarse, ya que las funcionalidades que tienes es iniciarse automáticamente al ingresar al vehículo, tener a disposición la radio nativa del vehículo, tener los comandos con voz, todo lo que necesitas, así de simple. ¿Será realmente así? Te voy a contar todos los detalles en este video, pero antes de arrancar, a ver, contame un chiste para arrancar este video bien arriba. Escucha este. ¿Por qué los pájaros vuelan a países cálidos en invierno? Porque caminar es un bajón y tardarían un siglo. Es un clásico, pero para arrancar con buena onda sirve. ¿Te gustaría escuchar otro o necesitas ayuda con alguna ruta hoy? No, está bien, arrancamos el video. Antes de arrancar con el video, déjame contarte que estamos diseñando una aplicación que te responde todas tus dudas de la BJ30 basado en el manual y en la experiencia de miles de usuarios en todo el mundo. Si te interesa, dale like al video y escribinos a este mail que te mandamos toda la info. Ya vamos en busca de esta ilusión, y les soy sincero, la esperanza es grande pero también la incertidumbre. Mi historia con estos adaptadores no fue de lo mejor. Probé varios que a otros les funcionaba sin problemas, pero a mí siempre me daban alguna falla. Hasta ahora me tuve que conformar con Whiscar T01, pero la verdad que se queda corto. No tener comandos de voz o tener que gastar datos para escuchar la radio es una complicación. Ni hablar de lo molesto que es el modo noche, que no cambie solo y te encandile por momentos hasta lograr activarlo manualmente en cada momento. Tampoco me resultó de lo mejor la instalación de Android Auto. Le encontré algunos problemas con los volúmenes de sonido que se mezclan, la radio y Spotify, y el inicio automático se puede lograr, pero también es bastante engorroso. Y sabemos que esta es una opción que no es para todos. Solo para unos pocos curiosos que nos animamos a ir un poquito más allá de la configuración estándar. Hoy busco una experiencia nativa, la de conectar y listo. Espero que este nuevo dispositivo finalmente resuelva estos baches y sobre todo que sea la solución definitiva que todos los que tenemos una bike BJ30 estábamos esperando. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, nos vinimos hasta Mondo GPS porque nos contaron que tienen un dispositivo para Android Auto exclusivo para nuestra bike BJ30. Así que nos encontramos con Renato. ¿Cómo andas, Renato? Javi, gracias. Un gusto. Gracias por venir. Igualmente, ¿cómo es esto de un dispositivo exclusivo para Android Auto en nuestra bike BJ30? Porque tenemos muchos problemas, no encontramos un dispositivo que funcione como tiene que funcionar, como si fuera estándar. Todas las funcionalidades de Android Auto, siempre a uno le falta alguna cosita, otro le falta otra, otros tienen problemas. Contanos de qué se trata este dispositivo. Bueno, te comento brevemente. Ya hace casi 2 años van a ser, en octubre van a cumplir 2 años que empecé a trabajar un poquito esta problemática con los vehículos bike. Cuando empezaron a entrar al país, me empezaron a contactar que no tenían conectividad, que no tenían Android, que no tenían CarPlay las primeras unidades. Y bueno, como yo me dedico hace muchos años a todo el mercado multimedia, todo lo que es pantallas y conectividad, empecé, bueno, a indagar un poquito y empecé a contactar con fabricantes en el exterior para generar un dispositivo, algo que no haya que afectar a la garantía del vehículo, que no haya que modificar nada de la originalidad. Y bueno, de a poquito empezamos a desarrollar con un fabricante que hace muchos años que trabajo, un dispositivo para este tipo de vehículos y bueno, logramos hacer en una primera instancia un dispositivo con conectividad, compatible con CarPlay y Android. Tal vez ahí tenía algunas limitaciones con Android. Después empezamos a probar otro y bueno, así de a poquito, un poquito prueba y error, porque bueno, como es todo nuevo. Finalmente pudimos desarrollar, después de ya casi 2 años, lo que tengo acá, que bueno, ya lo estuviste probando, un dispositivo completamente compatible tanto con CarPlay
como con Android Auto, con todas las funciones como si se tratase de un sistema que ya viene de fábrica en otros vehículos, donde vamos a tener una conectividad totalmente inalámbrica, compatible con Android, siempre hablando de Android, vamos un poquito más en lo técnico, siempre hablando de dispositivos gama media, gama alta, con conectividad 4G, 5G, donde, bueno, ya vamos a poder conectar nuestro celular para tener Google Maps, para tener Waze, Spotify, las llamadas, y lo que tanto estaban pidiendo, que era poder tener el asistente de voz en Android, completamente compatible con nuestro botón en el volante, y el poder utilizar la radio, que también era un tema bastante discutido, que no sé si te lo brevemente, para algunos que no lo sabían, que uno cuando tenía la radio y quería abrir el CarPlay, se cortaba la radio. Bueno, ahora eso está todo resuelto, podemos tener la radio con el mapa en paralelo, sin cortes, sin interferencias, como si se tratase de una pantalla con todas las funciones originales de fábrica. Está bueno esto de la radio también porque nos va a permitir ahorrar muchos datos. Yo tuve que ampliar el plan de datos porque tenía que usar la radio con una aplicación, así que esto es un tema que también lo resolvería este dispositivo. Sí, correcto. Ya directamente podés escuchar el partido de fútbol en AM sin necesidad de tener que bajarte alguna aplicación de terceros para escuchar radios, que por ahí esa era la única alternativa hasta hoy. Así que ya está súper probado, ya los clientes amigos lo han testeado, me han dado el ok, bueno, por suerte vos también lo estuviste probando. Y bueno. Le tenés mucha fe, me parece, porque ahora lo voy a tener una semana y voy a contar todo, ¿eh? Si le encuentro algo malo, también, le tenés mucha fe. Probalo tranquilo, después me contás el feedback, le contás a todos tus seguidores. Y bueno, de todas maneras están invitados a que me contacten, me hagan todas las preguntas, no solo a vos, que yo sé que te bombardean en preguntas, sino también, para eso es mi trabajo, me lo pueden hacer a mí. Y bueno, esperemos que les solucione este tema y disfruten al 100% ya su vehículo bike. Buenísimo. Miren, a ver cómo es. Viene un poquito en esta cajita. Miren lo es re chiquito. Es súper chiquito, lo hicimos así. Puerto conectado al puerto USB para que directamente lo conecten en el puerto USB y se olviden, lo dejan ahí conectado, claro, y ya está. Buenísimo. Lo conectan vía Bluetooth. Después, bueno, explicamos un poquito cómo es la conexión, pero es muy sencillo, lo hace cualquiera directamente con Bluetooth, se enlaza, detecta el teléfono, si es un CarPlay, si es un Android, y ya está. Buenísimo, a ver. Bueno, me lo voy a llevar entonces una semanita y les voy a estar contando todos los detalles de cómo funciona, cómo se conecta. Si tiene alguna limitación, le tiene mucha fe, así que aparentemente va a funcionar perfecto. Esperemos que así sea, así que quédate en el video que te cuento todo. No me pude aguantar y ahí nomás lo instalé. Sí se puede llamar instalación porque simplemente hay que conectarse al Bluetooth que te aparece ahí en pantalla. Lo bueno de esto es que cada vez que te ingreses al vehículo va a reconocer esta conexión Bluetooth y será solo hacer clic en donde dice Android Auto para que inicie. Aproveché para hacer una prueba de comando de voz apretando el botón del volante. Ir al obelisco. Entendido. Iniciando navegación al obelisco en Waze. Los comandos de voz funcionaron a la primera. Permite manejar todo sin sacar las manos del volante, algo que para mí era fundamental, ya que hoy esta interfaz incorpora Gemini. Nos permite, más allá de hacerles preguntas de nuestra ruta, tráfico, etc., también poder consultarle por noticias o lo que tengamos ganas de charlar. Fueron 7 días de prueba de todo tipo. Acá les muestro cómo funciona la radio. Gentileza de Electro Outlet.
que vuelve a romper todo con sus precios que no duran, porque tiene stock limitado y oportunidades que se van muy rápido. Si estás pensando en equipar tu casa, es ahora. Tenés hasta 30%. Algo que me parece muy importante destacar, que todos los sonidos que emite el dispositivo están muy bien separados para que los podamos regular de acuerdo a la configuración de nuestro vehículo. Algo muy distinto que pasaba en la instalación de la aplicación Android Auto era de que todo sonido que emitía era reconocido como sonido multimedia y no nos permitía diferenciar los volúmenes. Otro detalle es el modo día y noche automático. Ahora la pantalla se ajusta sola según las luces automáticas del vehículo, tal como si hubiera salido así de fábrica. La verdad que lo único que no puedo testear es que funcionen todos los modelos y sus versiones de software, pero tiene muy buena pinta, ya que mi caso era justamente en donde casi ningún dispositivo funcionaba. Igualmente me animo a recomendarlo con tranquilidad, porque aparte de ser un excelente producto, sé cómo responde el vendedor ante cualquier inconveniente. La verdad que la espera y la búsqueda valieron la pena. Este equipo cumplió con cada una de las expectativas que tenía. Ya saben que esta es la mejor opción para los que solo quieren conectar y que funcione todo al 100% sin vueltas. Espero que les sirva el consejo y nos vemos en la próxima. Chau chau.